Hace 12.000 años, en una región hoy conocida como el norte de Europa, el humo de una fogata dibujaba remolinos grises contra las paredes de una cueva silenciosa. El crujido de la madera y el leve eco de voces lejanas llenaban un espacio que había sido un refugio, un santuario y inadvertidamente un testigo de la tragedia más brutal que el ADN humano llegaría a revelar miles de años después. En la penumbra, un grupo de humanos observaba con fascinación y temor las sombras proyectadas por sus propias manos sobre la roca húmeda. Pinturas rupestres representaban bisontes, ciervos, manos en negativo, una narrativa visual que hablaba de cacerías, de creencias y de vida comunitaria. Pero en ese mismo refugio, la arqueología nos cuenta hoy que no solo se celebraba la existencia, también se aplicaban castigos que hoy nos estremecen. Retrocedamos un momento. Estos humanos pertenecían a lo que los antropólogos denominan cazadores-recolectores del Mesolítico, descendientes directos de poblaciones del Paleolítico tardío. Sus cuerpos, más robustos que los nuestros, estaban adaptados a un entorno hostil, donde el invierno podía significar muerte y la escasez de alimentos una lucha diaria. Vivían en pequeños grupos nómadas, se trasladaban siguiendo las migraciones de animales, pescaban en ríos helados y recolectaban frutos, raíces y semillas. Su conocimiento del mundo natural era profundo. Sabían cuándo y dónde encontrar plantas comestibles, cómo construir refugios resistentes a las tormentas y cómo utilizar piedras y huesos para fabricar herramientas de precisión. Pero no solo vivían, también morían. Y la forma de morir nos habla de su complejidad social. En ciertos enterramientos neolíticos se han encontrado restos humanos con marcas de violencia intencionada, dispuestos de manera que sugieren un castigo ritualizado. Un hallazgo reciente en la península escandinava ha revelado algo aún más inquietante. El análisis de ADN antiguo de los huesos ha permitido identificar no solo la identidad genética de estas personas, sino también vínculos familiares, enfermedades y sorprendentemente señales de un asesinato meticuloso. Según los estudios, uno de los individuos, un adulto joven, fue ejecutado de una manera sistemática, con heridas infligidas de forma que minimizaban la fuga y maximizaban el sufrimiento, antes de ser depositado en un pozo oculto. La evidencia sugiere que no se trataba de un accidente ni de un conflicto casual. Era una ejecución premeditada, probablemente con motivaciones sociales o rituales. Mientras la luz de la fogata parpadeaba, podemos imaginar el rostro de los testigos. Miedo, obediencia, quizá ritualidad. El ADN nos permite reconstruir su árbol familiar, pero también nos habla de las tensiones dentro de estos pequeños grupos humanos. No existía un sistema judicial, pero sí normas implícitas, códigos de conducta tan antiguos como nuestra especie. Que alguien pudiera ser ejecutado de manera planificada indica un nivel de organización social y de conciencia sobre la transgresión que supera cualquier expectativa para una población prehistórica. Y es que aún en la oscuridad de la cueva se vislumbraba un mundo donde la vida humana tenía valor, pero también límites imposibles de cruzar. Cada fragmento de hueso, cada marca de corte o fractura nos transportan a aquel instante. El frío de la cueva, el olor del humo, el silencio roto por el miedo y la autoridad del grupo. Los científicos llaman a esta disciplina bioarqueología forense, y gracias a ella podemos hablar hoy de nombres invisibles, de historias olvidadas y de la brutalidad de lo que los primeros humanos consideraban justicia. La ciencia, a través del ADN, nos da voz donde solo había eco. Nos permite mirar al pasado y sentir la magnitud de un acto que desafía nuestra comprensión moderna. Este es solo el inicio del viaje. A medida que avancemos en las siguientes partes, exploraremos cómo la evidencia genética y arqueológica nos permite reconstruir no solo quién murió y cómo, sino también por qué, y cómo estas ejecuciones reflejaban estructuras sociales tabúes y rituales que marcaron la evolución de nuestra especie. Mantente atento porque cada hueso, cada sombra en la cueva es una página de un libro que solo el tiempo y la ciencia han logrado preservar. Y si quieres acompañarme en este recorrido por los secretos más oscuros de la prehistoria humana, suscríbete y acompáñame a desentrañar la verdad que el ADN guarda desde hace milenios. Retrocedamos ahora al lugar exacto donde los arqueólogos descubrieron aquel hallazgo estremecedor. Un pozo profundo escondido entre rocas y raíces que había permanecido intacto durante más de 12.000 años. La excavación fue lenta, meticulosa, casi reverente. Cada capa de tierra removida revelaba fragmentos óseos, pequeños restos de herramientas de piedra y restos de vegetación que habían sido arrastrados al fondo por el paso del tiempo. No era un entierro común. Los huesos estaban dispuestos de manera irregular, algunas vértebras fracturadas, marcas de corte finamente calibradas y señales de traumatismos que los investigadores identificaron como deliberados.
Era sin duda el testimonio silencioso de una ejecución prehistórica. Gracias a los avances en genética antigua, los científicos pudieron extraer ADN de los restos óseos. Este análisis no solo confirmó que se trataba de un adulto joven, sino que también reveló detalles sobre su vida. Padecía ciertas enfermedades leves, tenía rasgos genéticos compartidos con otros miembros del grupo y sorprendentemente su perfil genético mostró vínculos familiares que sugieren que era alguien integrado a la comunidad, no un forastero. Esta no era una víctima elegida al azar. Era alguien cuya conducta había sido considerada una amenaza o una transgresión suficiente como para justificar, según los códigos del grupo, un castigo extremo. ¿Pero qué motivó esta ejecución? No podemos afirmarlo con certeza, pero podemos reconstruir posibilidades basadas en etnografía comparada y estudios antropológicos de grupos de cazadores-recolectores modernos. Entre estas sociedades, la violencia organizada rara vez era gratuita. Surgía de transgresiones a normas comunitarias, conflictos por recursos, acusaciones de brujería, violaciones a rituales sagrados o actos que ponían en riesgo la supervivencia colectiva. En otras palabras, este asesinato estaba envuelto en un entramado social. La vida individual era valiosa, pero la integridad del grupo era sagrada. La ejecución podía ser una forma de reafirmar el orden, de recordar a todos los miembros que ciertas acciones tenían consecuencias. Los análisis forenses revelan un método meticuloso. Las fracturas de los huesos no eran casuales. Algunas se produjeron con herramientas de piedra afilada, otras mediante golpes controlados que paralizaban sin causar la muerte inmediata, asegurando que el acto cumpliera un objetivo ritual o disuasorio. Este tipo de violencia organizada sugiere un nivel de cognición social avanzada. Estos primeros humanos entendían las emociones, la obediencia y el miedo. Comprendían, en un sentido primitivo pero real, la psicología de sus congéneres y la manera de imponer normas sin recurrir a la anarquía. Imagina la escena. Un pequeño grupo reunido en torno al pozo, la luz de la fogata proyectando sombras oscilantes sobre la roca, la tensión palpable en el aire frío de la cueva. Cada gesto medido, cada herramienta sostenida con firmeza. No se trataba solo de violencia, era un acto cargado de significado. Un recordatorio de que la vida y la muerte estaban intrínsecamente ligadas a la cohesión social. El ADN nos da la biología, la arqueología nos da el contexto, y la imaginación científica nos permite reconstruir la experiencia de quienes vivieron ese momento. En esta parte del relato, comprendemos que la ejecución no fue un hecho aislado, sino un espejo de las complejas interacciones sociales prehistóricas. Nos habla de liderazgo, tabúes y rituales que definían la supervivencia del grupo. Cada fragmento de hueso, cada marca, cada herramienta hallada es una ventana al pasado. Una ventana que nos permite reflexionar sobre los orígenes de la justicia, el castigo y la moralidad humana. Mientras el pozo permanece oculto bajo siglos de tierra, podemos imaginar el silencio reverente que lo rodeaba hace 12.000 años. Los primeros humanos no solo mataban, actuaban dentro de un marco simbólico. Cada gesto, cada decisión estaba cargada de significado. El análisis arqueológico de la cueva donde se encontró la ejecución revela indicios de rituales asociados a la muerte, pequeños depósitos de piedras alrededor del pozo, restos de pigmentos rojizos que podrían haber sido ocre y fragmentos de hueso de animales que acompañaban el entierro. Estos elementos sugieren que la muerte de aquel joven no era un simple acto de castigo físico, sino un evento que implicaba la separación del individuo de la comunidad y del mundo de los vivos. Los pigmentos aplicados con precisión sobre las paredes de la cueva tenían un poder simbólico. El color rojo, como la sangre, podía representar la vida que se extinguía, el sacrificio o la transición hacia un mundo desconocido. En muchas culturas de cazadores-recolectores, los rituales funerarios servían no solo para honrar a los muertos, sino para asegurar la supervivencia espiritual de la comunidad, reforzando la cohesión social y transmitiendo normas implícitas de conducta. Así, lo que para nosotros hoy es violencia extrema, para ellos formaba parte de un sistema complejo de creencias y control social. El ADN antiguo nos da una visión sorprendentemente íntima de la víctima. Su perfil genético indica que compartía linaje con otros miembros del grupo. Probablemente era un pariente cercano de algunos de los presentes en la cueva. Esto añade una capa de complejidad emocional al acto. No se trataba de un enemigo desconocido, sino de alguien cuya muerte estaba cargada de dilemas éticos y afectivos. La ejecución entonces podría haber sido también una forma de enseñanza social, un ejemplo extremo de las consecuencias de transgredir normas fundamentales para la supervivencia colectiva. Imaginemos la escena. La luz de la fogata titila sobre las paredes cubiertas de símbolos y pinturas. El frío del invierno penetra la cueva, mezclándose con el humo que sube hacia la abertura.
Los miembros del grupo observan, cada uno con la mezcla de respeto, miedo y fascinación que provoca el ritual. No hay gritos descontrolados, solo el sonido amortiguado de pasos y susurros, mientras las herramientas de piedra y los fragmentos de madera preparan el escenario para lo inevitable. Todo está calculado. Cada corte, cada golpe, cada gesto tiene un significado, y cada observador internaliza la lección que el acto transmite sobre la autoridad y el orden social. Pero la cueva también era un espacio de memoria colectiva. Los relatos que acompañaban la ejecución, aunque no escritos, se transmitían oralmente, reforzando la estructura de la comunidad y recordando a todos los jóvenes que la desobediencia podía ser mortal. Este tipo de control social que combina castigo físico y ritual simbólico es uno de los primeros indicios de lo que podríamos llamar moralidad prehistórica. Un entramado de reglas que protegía a la comunidad de la anarquía y aseguraba la continuidad del grupo frente a un entorno hostil. Mientras los ecos del ritual se disipan en la memoria de la cueva, la ciencia moderna nos permite reconstruir con asombrosa precisión el acto de la ejecución. Entre los sedimentos que cubrían el pozo, los arqueólogos hallaron fragmentos de herramientas de piedra tallada, cuchillas finas, puntas de sílex cuidadosamente trabajadas y fragmentos de madera endurecida. Cada una de estas herramientas nos habla de la destreza técnica y la planificación de aquellos primeros humanos. No eran simples instrumentos de caza, eran herramientas adaptadas para un propósito preciso: infligir daño controlado. Los análisis de las fracturas óseas indican que las lesiones fueron infligidas de manera deliberada y secuencial. Algunas tenían un patrón que sugiere golpes dirigidos a articulaciones y extremidades, con el objetivo de inmovilizar antes de infligir daño mortal. Otras marcas finamente cortantes apuntaban a tejidos blandos, como si se quisiera asegurar que la ejecución fuera lenta y visible, quizá para subrayar la importancia del acto ante los ojos de los testigos. Este nivel de organización demuestra que incluso los grupos humanos más antiguos tenían una comprensión sorprendente de la anatomía y de la psicología social. Sabían cómo manipular el cuerpo para imponer obediencia y transmitir un mensaje claro. Imaginemos la escena. Un adulto joven inmóvil en el centro de la cueva, rodeado por los miembros del grupo que observan cada movimiento con mezcla de temor y respeto. Las cuchillas de sílex brillan con la luz de la fogata, reflejando los ojos atentos de quienes comprenden que la muerte está siendo administrada no al azar, sino con un propósito definido. Este no es un acto impulsivo. Es una ejecución planificada, una combinación de violencia, ritual y comunicación social. Cada golpe y cada corte son, en efecto, un lenguaje silencioso que transmite normas y límites del grupo. Pero la evidencia no termina ahí. Restos de pigmentos y pequeños objetos hallados en el pozo sugieren que el acto estaba inmerso en un marco ritual. Tal vez se marcaron símbolos sobre los huesos antes de ser depositados, o se colocaron fragmentos de animales como ofrendas simbólicas. Esta combinación de violencia física y simbólica refleja un fenómeno que los antropólogos denominan ritual de poder, un acto diseñado para reforzar la autoridad de líderes o chamanes y recordar a la comunidad la importancia de la cohesión social. La prehistoria nos muestra entonces que el castigo podía ser tanto pedagógico como punitivo, uniendo la necesidad de supervivencia física con la regulación emocional y moral del grupo. Los estudios de ADN antiguo agregan otra dimensión sorprendente. Al analizar las relaciones familiares, se observó que la víctima era probablemente un miembro cercano de la comunidad, quizá un pariente joven, lo que sugiere que la ejecución no discriminaba por vínculo afectivo. La transgresión podía sobrepasar los lazos familiares si estaba en juego la integridad del grupo. Este detalle nos habla de la complejidad de la moral prehistórica, una ética comunitaria que equilibraba la vida individual con la supervivencia del colectivo y que empleaba tanto miedo como ritual para enseñarla. La ejecución prehistórica no era un acto privado, estaba diseñada para ser observada, y los ecos de esta violencia controlada resonaban mucho más allá del pozo donde los restos fueron hallados. Imaginemos la cueva iluminada por la luz oscilante de la fogata, el humo elevándose en columnas grises mientras las sombras de los presentes danzan sobre las paredes. Cada testigo absorbía la lección de manera intensa. Miedo, respeto y comprensión se entrelazaban, formando un tejido de control social basado en la experiencia directa. Los estudios antropológicos comparativos con grupos de cazadores-recolectores modernos sugieren que la observación de castigos cumplía múltiples funciones. Por un lado, era una advertencia explícita. Violar normas podía acarrear consecuencias extremas. Por otro, era un ritual de cohesión. Al participar, aunque solo como espectador, cada miembro del grupo reforzaba su compromiso con las reglas y con la supervivencia colectiva.
La prehistoria, entonces, nos revela que la violencia no era caótica ni gratuita. Estaba profundamente entrelazada con la estructura social y la educación emocional del grupo. El análisis del ADN antiguo aporta un detalle inquietante pero fascinante. Muchos de los individuos presentes compartían parentesco con la víctima. Esto implica que los observadores no eran extraños, eran familiares, amigos o compañeros cercanos. La ejecución de alguien tan próximo subraya que la obediencia y la moralidad superaban los vínculos afectivos. La prehistoria nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de la ética. Los primeros humanos equilibraban afecto, miedo y justicia de maneras que aún nos resultan difíciles de imaginar, pero que eran cruciales para la supervivencia. El impacto psicológico de presenciar una ejecución no puede subestimarse. Para los jóvenes del grupo, ver la violencia controlada reforzaba la comprensión de los límites, qué comportamientos podían garantizar la aceptación social y cuáles podían costar la vida. Para los adultos era un recordatorio constante de que la autoridad, aunque rudimentaria, era efectiva. Esta mezcla de ritual, enseñanza y castigo refleja un sistema de normas implícitas, donde la violencia física se combinaba con la narrativa simbólica para asegurar la cohesión del grupo. Más allá de la psicología, los hallazgos arqueológicos revelan un componente simbólico profundo: pigmentos rojos, fragmentos de hueso de animales y disposición cuidadosa de los restos sugieren que la muerte se interpretaba dentro de un marco ritual, quizá con la intención de apaciguar espíritus o cumplir un mandato sagrado. La violencia física se integraba en un contexto espiritual y social, mostrando que nuestros antepasados combinaban lo material y lo simbólico de manera inseparable. Esta complejidad refuerza la idea de que los castigos prehistóricos eran actos deliberados y cargados de significado, mucho más que simples reacciones instintivas a la transgresión. La historia de aquella ejecución prehistórica no solo se cuenta a través del contexto de la cueva o de los rituales, se lee en los huesos mismos. Cada fractura, cada corte y cada signo de traumatismo nos habla con claridad escalofriante de lo que ocurrió hace más de 12.000 años. La ciencia moderna, combinando bioarqueología, antropología forense y genética antigua, nos permite reconstruir con detalle la secuencia de eventos, desde la inmovilización de la víctima hasta su disposición final en el pozo. Los osteólogos identificaron lesiones que no son consistentes con accidentes, fracturas en las extremidades, cortes limpios en los huesos largos y marcas precisas en las articulaciones. Algunas fracturas muestran signos de fuerza aplicada de manera controlada, lo que indica que los ejecutores conocían la anatomía y buscaban evitar la muerte inmediata, prolongando la agonía o asegurando que el acto cumpliera un propósito ritual. Otras marcas, más superficiales, sugieren un componente simbólico, quizá grabar o marcar el cuerpo como parte de un mensaje ritual o educativo para los testigos del grupo. Cada corte, cada grieta habla de planificación, intención y precisión, rasgos que demuestran un nivel sorprendente de organización social en nuestros antepasados. Los restos de herramientas encontrados junto al pozo, sobre todo las cuchillas de sílex, muestran un afilado deliberado y uniforme diseñado para penetrar tejidos sin fracturar excesivamente los huesos, salvo en los lugares precisos que cumplían la función de inmovilizar. La combinación de evidencia ósea y artefactos nos permite reconstruir la ejecución casi como si estuviéramos presentes. La víctima colocada cuidadosamente, los ejecutores actuando de manera sincronizada, los espectadores observando con atención. Todo esto refleja que la violencia prehistórica podía ser sistemática y ritualizada, lejos de la improvisación que solemos asociar con sociedades antiguas. Pero la importancia de estos hallazgos no se limita al acto físico. El ADN extraído de los restos revela enfermedades, parentescos y condiciones genéticas que nos permiten entender la posición social de la víctima dentro del grupo. Era alguien integrado, probablemente joven y saludable, lo que refuerza la idea de que la ejecución no era producto del azar. Su muerte tenía un significado social claro, un ejemplo de cómo las normas y los límites se imponían en la comunidad. Este acto de violencia controlada funcionaba como una lección sobre la obediencia, la responsabilidad y la supervivencia colectiva. Los osteólogos también encontraron señales de manipulación post-mortem que sugieren que el cuerpo fue tratado de manera ritual antes de ser depositado en el pozo. Fragmentos de hueso reorganizados y restos de pigmento aplicados sobre ciertos huesos indican que la muerte estaba intrínsecamente ligada a prácticas simbólicas. No era suficiente con castigar, era necesario transformar al individuo en un mensaje para la comunidad, asegurando que el acto tuviera resonancia más allá de la vida del ejecutado.
Más allá de los huesos y las herramientas, el hallazgo del pozo nos enfrenta a una verdad inquietante. La moralidad y la violencia estaban entrelazadas desde los albores de la humanidad. La ejecución no solo castigaba, sino que enseñaba, y la observación del acto moldeaba la conducta de los sobrevivientes. Cada golpe, cada fractura, cada marca en la piedra y en la carne era un mensaje codificado. Transgredir las normas podía costar la vida, incluso si se trataba de un familiar cercano o un miembro vital de la comunidad. La prehistoria nos revela que el miedo no era solo un instinto de supervivencia individual, era un instrumento social y educativo. Imaginemos de nuevo la cueva. El humo se eleva lentamente, el rojo del ocre resplandece sobre las paredes, y los ojos de los testigos captan cada movimiento de los ejecutores. La tensión es palpable. En este escenario, el miedo funciona como un refuerzo conductual, enseñando a los jóvenes y recordando a los adultos la importancia de la cohesión social. Estudios contemporáneos sobre grupos de cazadores-recolectores muestran que los rituales de castigo cumplían funciones similares. Regulaban la conducta, transmitían normas y consolidaban jerarquías sin necesidad de instituciones formales. La prehistoria nos enseña que el control social podía ser tan sofisticado como cualquier sistema legal moderno, aunque expresado a través de rituales, violencia y simbolismo. La dimensión psicológica de estas ejecuciones es fascinante. La víctima, aunque inmovilizada y condenada, formaba parte de un escenario cargado de significados. Su sufrimiento era una herramienta de enseñanza, pero también un recordatorio de los límites de la comunidad. Para los ejecutores, la acción requería coordinación, autocontrol y comprensión de la anatomía y la psicología de los otros. Para los testigos, servía para reforzar la solidaridad y la obediencia. Y para la comunidad en general, era un acto que integraba violencia, ritual y moralidad en un solo evento. El ADN antiguo añade otra capa de profundidad, revela relaciones familiares y vínculos dentro del grupo, confirmando que no se trataba de un ataque aleatorio. La muerte era un acto deliberado que afectaba a todos los miembros, reforzando la noción de que la supervivencia de la comunidad estaba por encima del individuo. La ciencia nos permite hoy escuchar los ecos de ese acto, comprender la lógica prehistórica y valorar la complejidad de los primeros sistemas de justicia y control social. Pero la ejecución no existía en el vacío. Se enmarcaba dentro de un sistema ritual y simbólico más amplio, que incluía el uso de pigmentos, disposición de huesos y tal vez cantos o invocaciones, elementos que reforzaban la dimensión espiritual del acto. La violencia física y la simbólica se combinaban para enseñar, advertir y transformar la experiencia colectiva en memoria duradera. Cada detalle nos acerca al pensamiento ritual, moral y social de nuestros antepasados, mostrando que desde tiempos muy antiguos la humanidad comprendía que la muerte podía ser una herramienta de cohesión y aprendizaje. A medida que nos adentramos en el corazón del ritual, comprendemos que la ejecución prehistórica no era simplemente un castigo, era un acto que conectaba lo físico con lo espiritual. Los hallazgos en la cueva revelan restos de pigmentos rojos aplicados sobre huesos y piedras, fragmentos de huesos de animales y pequeñas acumulaciones de objetos seleccionados. Cada elemento sugiere que los primeros humanos atribuían un significado simbólico a la muerte y que el acto de ejecutar tenía un componente ritual destinado a mantener el equilibrio del grupo y del mundo natural. El uso del ocre rojo, un pigmento recurrente en pinturas rupestres y rituales funerarios de la prehistoria, es especialmente revelador. Su aplicación sobre los restos humanos podría haber simbolizado la sangre, la vida perdida, o una especie de purificación y transición hacia otro plano de existencia. Las culturas de cazadores-recolectores, tanto antiguas como modernas, muestran patrones similares. La muerte no era el final absoluto, sino un proceso donde el espíritu del fallecido debía ser guiado y el grupo debía reafirmar su conexión con lo sagrado. La ejecución del joven, por tanto, no solo transmitía una lección social, sino que también tenía un profundo significado cosmológico. El ADN antiguo nos permite reconstruir quién era esta persona y cómo se relacionaba con los demás miembros de la comunidad, pero los restos rituales nos hablan de su posición simbólica dentro de la estructura social y espiritual. La disposición de los huesos y los objetos podría indicar que se trataba de un acto cuidadosamente coreografiado, donde cada gesto tenía un propósito: demostrar respeto, imponer autoridad y mantener la armonía entre los vivos y los espíritus. La violencia física se convertía así en un vehículo para lo simbólico, una herramienta que enseñaba, recordaba y consolidaba la cosmovisión de la comunidad. Visualicemos la escena. La víctima yace inmóvil en el centro del pozo. La luz de la fogata resalta el rojo del pigmento, mientras los miembros del grupo, con gestos medidos y silenciosos, completan el ritual. Cada movimiento es una señal, cada objeto colocado un mensaje. No hay caos,
Hay intención, propósito y un profundo respeto por lo que consideran ley natural y sagrada. Los ancianos y chamanes del grupo probablemente dirigían la ceremonia, asegurándose de que el acto cumpliera tanto la función de castigo como la de enseñanza espiritual. Este tipo de ritual nos revela que la moral prehistórica y la religión estaban íntimamente conectadas. El castigo no era arbitrario. Estaba acompañado de un marco simbólico que legitimaba la acción, transmitía normas y reforzaba la cohesión del grupo. Los primeros humanos comprendían que la violencia podía ser transformada en un lenguaje de significado, donde la muerte servía para educar, proteger y sostener la estructura social y espiritual. A medida que nos adentramos en el corazón del ritual, comprendemos que la ejecución prehistórica no era simplemente un castigo, era un acto que conectaba lo físico con lo espiritual. Los hallazgos en la cueva revelan restos de pigmentos rojos aplicados sobre huesos y piedras, fragmentos de huesos de animales y pequeñas acumulaciones de objetos seleccionados. Cada elemento sugiere que los primeros humanos atribuían un significado simbólico a la muerte y que el acto de ejecutar tenía un componente ritual destinado a mantener el equilibrio del grupo y del mundo natural. El uso del ocre rojo, un pigmento recurrente en pinturas rupestres y rituales funerarios de la prehistoria, es especialmente revelador. Su aplicación sobre los restos humanos podría haber simbolizado la sangre, la vida perdida o una especie de purificación y transición hacia otro plano de existencia. Las culturas de cazadores-recolectores, tanto antiguas como modernas, muestran patrones similares. La muerte no era el final absoluto, sino un proceso donde el espíritu del fallecido debía ser guiado y el grupo debía reafirmar su conexión con lo sagrado. La ejecución del joven, por tanto, no solo transmitía una lección social, sino que también tenía un profundo significado cosmológico. El ADN antiguo nos permite reconstruir quién era esta persona y cómo se relacionaba con los demás miembros de la comunidad, pero los restos rituales nos hablan de su posición simbólica dentro de la estructura social y espiritual. La disposición de los huesos y los objetos podría indicar que se trataba de un acto cuidadosamente coreografiado, donde cada gesto tenía un propósito: demostrar respeto, imponer autoridad y mantener la armonía entre los vivos y los espíritus. La violencia física se convertía así en un vehículo para lo simbólico, una herramienta que enseñaba, recordaba y consolidaba la cosmovisión de la comunidad. Visualicemos la escena. La víctima yace inmóvil en el centro del pozo. La luz de la fogata resalta el rojo del pigmento, mientras los miembros del grupo, con gestos medidos y silenciosos, completan el ritual. Cada movimiento es una señal, cada objeto colocado un mensaje. No hay caos, hay intención, propósito y un profundo respeto por lo que consideran ley natural y sagrada. Los ancianos y chamanes del grupo probablemente dirigían la ceremonia, asegurándose de que el acto cumpliera tanto la función de castigo como la de enseñanza espiritual. Este tipo de ritual nos revela que la moral prehistórica y la religión estaban íntimamente conectadas. El castigo no era arbitrario. Estaba acompañado de un marco simbólico que legitimaba la acción, transmitía normas y reforzaba la cohesión del grupo. Los primeros humanos comprendían que la violencia podía ser transformada en un lenguaje de significado, donde la muerte servía para educar, proteger y sostener la estructura social y espiritual. Los rituales de ejecución prehistóricos no solo cumplían funciones inmediatas de control social, también eran instrumentos de memoria colectiva. Cada acto violento, cuidadosamente ritualizado y observado, dejaba una huella imborrable en la comunidad. Los testigos absorbían las lecciones morales y sociales que los actos de castigo transmitían, y esas lecciones se consolidaban en la cultura oral, en los relatos que se contaban alrededor de la fogata y en las representaciones simbólicas sobre las paredes de las cuevas. La prehistoria nos demuestra que los primeros humanos comprendían que la violencia podía ser una herramienta para enseñar, recordar y preservar la cohesión del grupo. Los análisis de ADN antiguo nos permiten reconstruir linajes familiares y relaciones dentro de los grupos, confirmando que estos actos afectaban a todos los miembros, jóvenes, adultos y ancianos. La ejecución de un pariente cercano reforzaba la comprensión de que la moralidad y la obediencia eran más importantes que los vínculos afectivos, mostrando una ética comunitaria que priorizaba la supervivencia y la cohesión social. Este enfoque, aunque extremo desde nuestra perspectiva moderna, era funcional. En entornos hostiles, la disciplina y el respeto por las normas podían significar la diferencia entre la vida y la muerte de todo el grupo. El componente ritual, por su parte, servía para marcar y recordar.
Los pigmentos, los fragmentos de animales, la disposición de los huesos y los cantos o invocaciones posibles eran elementos que transformaban la ejecución en un acto cargado de significado simbólico y pedagógico. Los líderes y chamanes del grupo transmitían así mensajes claros sobre autoridad, tabúes y moralidad, utilizando la muerte como un medio para reforzar la identidad colectiva. Los huesos mismos, con sus fracturas y marcas, funcionaban como textos silenciosos, conservando información social, ritual y ética que perduraría por generaciones. Imaginemos la escena. Alrededor de la fogata, los miembros del grupo observan, memorizan y transmiten relatos sobre lo ocurrido. La víctima se convierte en un símbolo, no solo de castigo, sino de la importancia de las normas y la solidaridad. Cada gesto, cada marca, cada herramienta es un recordatorio de que la vida y la muerte estaban entretejidas con la moral y la espiritualidad. La prehistoria nos enseña que la violencia ritualizada no solo era funcional, sino también educativa, ética y culturalmente significativa. Mientras los últimos vestigios de humo se elevan en la cueva imaginaria que hemos recorrido, comprendemos que la ejecución prehistórica no fue un acto aislado de violencia, sino un fenómeno profundamente humano que nos habla de la moralidad, la autoridad y la cohesión social desde nuestros primeros pasos como especie. Los huesos fracturados, las marcas de sílex y los pigmentos rojos no son meros restos arqueológicos. Son mensajes conservados por el tiempo, ecos de normas rituales y enseñanzas que moldearon la forma en que los humanos se organizaron y sobrevivieron. El ADN antiguo nos permite reconstruir relaciones familiares, enfermedades y vínculos dentro del grupo, revelando que la víctima no era un extraño ni un enemigo, sino alguien integrado, cercano, cuya muerte servía a un propósito comunitario mayor. La violencia ritualizada estaba entrelazada con la espiritualidad y la moral, y funcionaba como un lenguaje de cohesión social. La ejecución enseñaba, advertía y recordaba a cada miembro de la comunidad la importancia de la obediencia, el respeto por los tabúes y la solidaridad necesaria para sobrevivir en un mundo hostil. Estos actos nos muestran que la prehistoria no era un tiempo de caos primitivo, sino un periodo donde los humanos habían desarrollado estrategias sofisticadas de control social y educación moral, utilizando la violencia, el ritual y la simbología para transmitir conocimiento y valores. Las ejecuciones prehistóricas eran al mismo tiempo castigos, ceremonias y lecciones, integrando lo físico, lo psicológico y lo espiritual en un solo acto. Cada fragmento de hueso, cada pigmento, cada disposición ritual es una ventana al pensamiento, la emoción y la organización social de nuestros antepasados. Reflexionando sobre este hallazgo podemos ver cómo la prehistoria nos enseña sobre nuestra propia humanidad. La justicia, la moralidad y la cohesión social no nacen con las leyes escritas. Surgieron mucho antes, entre las sombras de una cueva, entre el humo de una fogata y el eco de la vida y la muerte compartidas. La capacidad de integrar violencia y ritual, miedo y enseñanza, observación y participación es una de las primeras manifestaciones de lo que hoy entendemos como sociedad y cultura humana. Mientras cerramos este viaje, recordemos que el pasado no es solo un conjunto de fechas y restos. Es un relato vivo que nos conecta con los orígenes de nuestra ética, nuestras normas y nuestra capacidad de comprender la vida y la muerte. Los ecos de aquel pozo prehistórico nos acompañan aún hoy, recordándonos que la humanidad siempre ha buscado equilibrar la supervivencia física con la cohesión moral y espiritual. Y si quieres seguir explorando estos secretos ocultos del pasado, seguir escuchando los ecos de nuestros antepasados y entender cómo sus vidas y muertes moldearon lo que somos, suscríbete y acompáñame en este viaje donde la ciencia, la historia y la imaginación se encuentran para dar voz a los olvidados.